Muchas bendiciones y muchos saludos para todos ustedes. Bendiciones. Gracias. Una vez más, su programa, Un Nuevo Comienzo. Aquí estamos nuevamente con el programa. Estoy ajustando aquí algo. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en un programa más, Un Nuevo Comienzo. Es una bendición para nosotros poder estar nuevamente aquí haciendo esta transmisión de este programa. Y hoy esto no me sirve en el oído. Y ya vamos a darle comienzo a este nuevo tema que vamos a estar hoy aquí discutiendo, compartiendo, hablando con ustedes. Este tema que tenemos para hoy lo he titulado ¿Por qué si Jesús era judío, nosotros no practicamos el judaísmo? ¿Por qué si Jesús era judío, nosotros no practicamos el judaísmo? Este tema me gusta. Fue una pregunta que la tuvimos. Ay, no sé. ¿Qué dice el video? Este video. Vamos a ver. Ok. Entonces, nos la hizo un familiar y queremos entonces compartirla con la audiencia, ¿verdad? Para ver cuál es su opinión sobre esto. Y para hacer la introducción, para comenzar, pues vamos a orar para comenzar. Padre Santo, gracias te damos por este día, Dios. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a poder estar nuevamente aquí, porque es por ti, Señor Padre Santo, que lo hacemos y te damos toda la gloria y la honra, Padre Santo, por eso. Y sé, Señor Dios amado, que tú continuarás con nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos acompañes, Padre Santo, en esta transmisión, Señor, que sea, Padre Santo, de edificación para la audiencia, de igual manera como lo ha sido para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en tu Santo Espíritu, Señor, encomiendo, Señor, esta clase para que sea Él nuestro guía en este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo. Amén, amén. Amén. Para comenzar, quiero aclarar que este tema no es un tema para criticar ni para atacar ninguna religión, es una educación, es para compartir una enseñanza en realidad. Que esto es el propósito de la clase, no es el punto, no es en mi caso de atacar ninguna tipo de religión, ni entrar en un tipo de controversia, lo cual yo no tiendo a hacer porque no creo que haya necesidad. La palabra del Señor se defiende aunque nosotros, ¿verdad? Defendemos nuestra fe, que es lo que nosotros defendemos, la fe. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser judío? Es lo primero que quiero entrar. Y ser judío, para la introducción, puede referirse a una identidad, puede referirse a una religión, puede referirse a algo, a una posición étnica o cultural, ¿verdad? Personas que se identifican con el judaísmo. Pero en la religiosidad, religiosamente, implica seguir las creencias y prácticas del judaísmo. ¿Ok? El judío que no es cristiano sigue las creencias y las prácticas del judaísmo, que incluye la observación del Torá y otras tradiciones. Aunque los judíos, aunque no sean cristianos, y aunque sean cristianos, también leen la Torá. La leen y practican algunas de las religiones. Pero, porque la Torá lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, ellos no se desvían de eso.
So, que eso no tiene que quitar. No interfiere con, No, su exacto, religión. no interfiere con la Ser religión, no cristiano. quita. Entonces, entonces, étnicamente los judíos son un grupo originario del antiguo Israel, que conocemos como los judíos, los hijos de Israel, ¿verdad? Y Judea, compartiendo una herencia cultural, una historia en común, cristianos, judíos cristianos, judíos como judaísmo, judíos como cultura, judíos como pueblo, comparten una historia enriquecedora en común y en muchos casos también la lengua hebrea. La identidad judía también puede ser abarcando festividades, culturas, tradiciones, festividades, las costumbres que ellos tienen como judíos, como también nosotros tenemos nuestras costumbres como nuestra nacionalidad, ¿verdad? Que tenemos nuestras costumbres, pero aunque tenemos esas costumbres, sabemos que no las practicamos todas. No practicamos todas las costumbres que nuestra cultura, en nuestros países, practican por religiosidad o porque no van con lo que nosotros como cristianos practicamos. Pero otras cosas, sí, como la comida. Hay que aclarar que la mayoría de las fiestas de los judíos parten de la Biblia, parten de episodios en la historia de ellos, desde el Éxodo, la liberación. Ahora mismo ellos celebraron una fiesta que se llamaba el Purim, que todas estas fiestas conmemoran algo que Dios hizo por ellos, que no son en realidad algo malo. Por eso muchos judíos, aunque vengan al cristianismo, ellos continúan practicando su fiesta porque son parte de su cultura y son parte de su historia, de cómo Dios los libró muchas veces a ellos. Exacto. Entonces, en resumen, ser judío puede ser una combinación de elementos religiosos, culturales y étnicos. ¿Okay? Yes. ¿Era Jesús judío? Yes. Probablemente encuentren aquí unas preguntas básicas, pero son parte de lo que estamos discutiendo. Sí, Jesús era judío y nació en una familia judía, practicando las tradiciones judías y enseñanzas de la religión judía en su tiempo. Su vida y ministerio se desarrollaron en el contexto del judaísmo del siglo I, porque fue para el año que nació Cristo. Y muchas de sus enseñanzas se basaban en las escrituras y creencias judías. Yes. Entonces, ahora vamos con los versículos, ¿verdad? Que tengo algunos de los versículos que tengo para hoy. En el Nuevo Testamento se aborda la relación entre cristianos y judíos, destacando que la unidad en Cristo, ¿verdad? Sean aceptando a Cristo o no, a eso algo que se destaca porque es algo que se discute. Entonces, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo ya no importa de dónde somos, sino que ahora somos cristianos, ahora pertenecemos al reino de Dios. Por eso muchas veces le he dicho que ya nuestra nacionalidad, de nuestra cultura y todo eso, cuando venimos a Cristo debemos ponerlo a un lado porque debe haber una unidad sin importar de dónde nosotros salimos. Que entonces cuando dice que solamente ahora estamos unidos en una misma cultura, y es en la cultura de que creemos en el reino de Dios, creemos en Jesucristo. Entonces, además de ese, tenemos de Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Todo el que cree, sin importar de dónde venga,
tiene salvación si cree en Jesucristo. Entonces dice al judío primeramente Y luego y también a los al gentiles, griego. como los griegos, gentiles. Entiendes. ¿Por qué primeramente a los judíos? Porque Jesús vino primeramente para salvar a su pueblo, los judíos. Entonces después se añadieron las otras. Después, como los judíos decidieron en la mayoría rechazar a Jesús, entonces Dios mostró su misericordia a los pueblos gentiles para darle ejemplo a los judíos para que vinieran a los pies de Cristo. Entonces esto en realidad entonces aquí estamos abarcando el evangelio. Estamos abarcando el evangelio de Jesucristo. ¿De dónde provienen los cristianos? Y si los cristianos todos son judíos. Esa es otra pregunta que se hace. ¿De dónde, si Jesús era judío, entonces de dónde salen los judíos, los cristianos? ¿De dónde nacen los cristianos de otras nacionalidades? Y como podemos ver que alrededor del mundo entero hay cristianos y muchos cristianos alrededor del mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué nace los cristianos? Bueno, el cristianismo nace a través de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí comienza el cristianismo. Entonces, si miramos en la historia, cuando Jesús estaba caminando en la tierra, antes de su sacrificio en la cruz, se la pasaban en contraste Jesús y los maestros de la ley, porque ellos tenían una idea muy diferente a Jesús de lo que era ser judío en realidad y de lo que significaba en ese tiempo vivir bajo la ley. Pablo por eso habla mucho de lo que es la ley, porque ellos no la entendieron como Dios le dio el sentido a la ley. Entonces por eso que hay mucho argumento de Pablo en la ley y en el Nuevo Testamento. El cristianismo nace en base a Jesucristo, a su muerte y resurrección, que si ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces Dios nos traerá salvación a través de su Hijo. Entonces tenemos que el cristianismo proviene del judaísmo. Sale del judaísmo. Sale del judaísmo porque ya Jesucristo como es la figura central del cristianismo. ¿Okay? Entonces, y aparte de eso, que él era judío y él enseñó el contexto de la tradición judía. Bueno, porque debemos acordarnos que cuando él caminó en la tierra, estábamos en el Viejo Testamento. Él vino a qué? Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Como él era judío, él tenía que irse al pie de la ley. Todo lo que decía, todos los mandamientos, él debía de seguirlo para darnos ejemplo de que debemos seguir los mandamientos, por un lado, pero para enseñarnos que él era obediente a todo lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces el cristianismo se desarrolla a partir de las enseñanzas de Jesús y la interpretación de su vida, muerte y resurrección. ¿Okay? Entonces el cristianismo se basa en Jesús, en creer que él vino, su vida, lo que conocemos de él, ¿verdad? Porque no conocemos de su niñez así abiertamente, claramente, de su muerte y resurrección. Y vida, lo que sucedió en su ministerio durante ese tiempo que se habló, porque hubiera sido demasiado, ¿verdad? Y no hubiera habido espacio en la Biblia. Quienes comenzaron a formar una comunidad distinta, o que los cristianos comenzaron a formar una comunidad distinta que se alejaba de las prácticas judías tradicionales. ¿Ok? Porque ya se están viendo aquí que ya el cristianismo se comienza a centralizar en Jesús y su vida, lo que hizo, los milagros que sucedieron, los eventos que sucedieron, la muerte que tuvo, cómo sucedió su muerte y después de la muerte, la resurrección para entonces entrar a esta nueva
etapa de Porque, la vida de Jesús. porque Jesús vino, tenemos que recordar que Jesús vino a cumplir todas esas profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Los judíos, ellos esperaban un Mesías, pero cuando vino el Mesías no lo reconocieron, porque no fue lo que ellos envisionaban. Es como nosotros en el día de hoy. Hay personas que no pueden creer en el Jesucristo de la Biblia porque no es el Cristo que ellos quieren, no es el Cristo que le permita hacer todo lo que a ellos les dé la gana y seguir siendo ellos cristianos. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces cada persona se hace, por eso hay tanta gente que dice, no, pero ese no es el Cristo que a mí, que yo creo, no es el que tú creas. El que tú creas no importa, es el que está aquí en la Biblia. Ese es el Cristo que debemos seguir. Que entonces podemos decir que al ver que el cristianismo se aleja de las tradiciones del judaísmo, de judaísmo, ¿verdad? Pues entonces estamos viendo que se mueve una nueva fe que reconocía que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. ¿Okay? Hasta ahí creo que estamos claros. Que no era salvación a través de la ley, porque la ley no salva. La ley te enseña el pecado, pero la ley no te podía salvar. Entonces, ¿por qué no practicar el judaísmo? ¿Por qué no practicar el judaísmo si Jesús era judío? Pero el cristianismo, como ya mencionamos, que surgió como una rama separada, ¿verdad? Del judaísmo en el siglo I. ¿Por qué se separa el cristianismo se separa del judaísmo? Porque ya hay unas personas que fueron testigos de la presencia de la vida, ¿qué más? De los milagros, de las cosas que Jesús, el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces, estas personas dieron testimonio de que Jesús, este Jesús que habían conocido, era el Mesías, que era Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Entonces, esto hace que a través de esa fe, ¿verdad? Se muevan y se separe del judaísmo en el año 1, como ya mencioné. Como dije, cuando sus seguidores comenzaron a creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Los los judíos tradicionales no podían creerlo, aceptar ¿cómo le diría? Esta hipótesis, ¿verdad? Para ellos. Bueno, pero lo que debemos saber, acordarnos de esto, que los discípulos de Jesús, no todos, la mayoría de ellos creían que Jesús era el Mesías. Antes de que él muriera en la cruz del Calvario, ya ellos creían, porque Dios se lo reveló, especialmente a Pedro. Pero habían algunos, como vimos, que ni siquiera después de la resurrección, ahí fue que creyeron. Pero la mayoría de los judíos no creían en Jesús, pero cuando vieron, entonces los discípulos comenzaron a impulsar el evangelio, a expandir el evangelio. Entonces vemos como en el libro de los Hechos, como se convirtieron 3,000 en el primer día. Y por ahí siguieron, y por ahí siguieron, y por ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no compartía la misma doctrina de los judíos. Ellos la traían de una manera muy diferente de lo que Jesús trajo. Entonces ellos se dieron cuenta y ahí comienza, por ponerlo así, la muerte de Jesús y la resurrección le confirmó a ellos quién era Jesús. Entonces ellos dijeron, ahora nosotros vamos a apartarnos del judaísmo y vamos a entrar en el nuevo pacto. El judaísmo es el viejo pacto y ellos no quieren, a pesar de que ellos sabían que Dios les prometió un nuevo pacto, ellos no lo reconocieron a Jesús cuando llegó, porque ellos querían un rey que viniera con carros y caballos destruyendo a todo el mundo para traer paz. Pero eso no es lo que Dios prometió. Entonces, al suceder esto, los seguidores de Jesús, pues los que estaban siguiendo a Jesús, se alejan
de las tradiciones judías, entonces ellos adoptan sus propios textos sagrados, sus rituales y la teología de Jesús, lo que resultó ser que en un conjunto de prácticas y creencias diferentes a los judíos tradicionales, que es lo que tú estás mencionando. Y debemos también apuntar de que la persecución que vino, en el momento que Cristo fue crucificado, vino la persecución, corrieron todos. Entonces, ahí ya la división comenzaba ahí, porque eran perseguidos. ¿Por qué? Por creer en Jesús. Entonces, otra cosa que ellos establecieron y creían era que la salvación era a través de Jesús. Establecieron una nueva religión distinta al judaísmo al ellos adoptar, a creer una nueva doctrina, testificar y ser testigos oculares de la vida de Jesucristo, entonces, y de su muerte. Entonces, ellos entienden que y dan por sentado por su fe que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, y que por él, a través de él, era que venía la salvación. No salvación por obra, sino salvación a través de la creencia en Jesucristo. El cristianismo abolió el judaísmo y sus prácticas religiosas. El cristianismo no abolió el judaísmo, no lo abolió, sino que surgió un cambio dentro, en el contexto de lo histórico en el siglo I. Hubo un cambio en ese contexto del histórico. Jesús era judío y, como menciona el pastor, él era judío y cumplió todas las leyes judías, las tradiciones judías, porque él vivió en esa época y la cumplió. Él vivió en la época de la ley y debió de cumplir la ley. Pero sus enseñanzas eran contrarias a la ley. No contrarias, era como le dije, era que los maestros de la ley, ellos interpretaban la ley de una manera muy diferente. Y era también porque ellos eran no solamente maestros de la ley, ellos eran políticos. Y ellos lo que estaban buscando era, como por ponerlo así, salvar su propio pellejo. Sí, entonces a Jesús interpretar la ley correctamente. La ley correctamente con una nueva perspectiva, que esto hace que él comienza a tener muchos seguidores. Empezaron a haber muchos seguidores, porque él da una perspectiva diferente de la ley, o que no era como se establecía de esa forma, que había esperanza. Que había esperanza, que no se señalaba solamente el pecado de la manera que ellos los hacían, sino que había una esperanza para librarte de ese pecado, que no tienes que ser eternamente condenado en ese pecado. Exacto, ellos usaron la ley solamente para juzgar y para apuntar el dedo, pero se le olvidó que Dios hablaba del amor primero. Ahí es la gran diferencia. Y eso es una de las cosas que veo mucho en el ministerio de Jesús, el amor que él mostraba, y cuando él empezó a romper los patrones entre la mujer y el hombre, como por ejemplo, traigo a colación, cuando la mujer es sorprendida en el acto de adulterio, ¿verdad? Traen la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Exacto. Nunca lo presentaron, ¿verdad que no? En esa cultura el hombre no era culpable, en ese caso. Era solamente la mujer que era culpable de... Exacto. Entonces, esas eran las cosas que Jesús vino a romper, esos patrones. Porque si estaban los dos, ¿por qué a ella sí y a él no? O sea, que hay dos culpables, son los dos, no es solamente ella. Porque ella tiene que pagar la causa, la consecuencia total, cuando es un 50-50. Cuando eran dos. Entonces, él por eso se quedó callado, escribió lo que ella escrito, y ¿qué le dijo a ella? Mujer, vete, yo tampoco te condeno. Porque no tenían autoridad para condenarla. Jesús sí, pero él no lo hizo, porque él mostró ahí primero el amor, la compasión. Entonces, déjame ver aquí. Por eso se aplica cuando Jesús le dijo, hipócrita, mírate la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno, porque eso fue lo que hicieron con la mujer. Entonces, ¿en qué se basa la religión del judaísmo?
¿Cuál es la base que tiene el judaísmo como religión? ¿Cuál es su creencia? Primeramente, ellos creen en un solo Dios. Ellos no creen en la Trinidad, obviamente, creen en un solo Dios porque para ellos no hay Mesías. El Mesías todavía no ha llegado. Se mantienen en la Torá, que son los, como mencioné, para todos los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Sabemos cuáles son. Y la importancia de la comunidad y las tradiciones. Eso para ellos es importante. La importancia de mantener y enfatizar sus tradiciones, pero todos en base a la ley, todavía, ¿verdad? Las que practican, porque hay unas que practican sí, unas que practican no, y les voy a mencionar 3 diferentes tipos de judaísmo y lo que sucede con esto. Entonces, esto incluye los pactos, las leyes, las prácticas, así como el seguimiento de los mandamientos éticos y rituales. ¿Ok? So, que ellos están todavía practicando esto porque creen todavía que el Mesías no ha llegado. Esto es una diferencia que quiero aquí volver a tocar. El judaísmo todavía creen en Dios, pero no en el Mesías. El cristiano cree en el Mesías. Para el judaísmo, el cristiano todavía no, el Mesías todavía no ha venido, todavía lo siguen esperando para que estén llevados a la tierra prometida, mientras que el cristiano ya el Mesías llegó y ya vivimos bajo la gracia, ¿ok? No bajo la ley, porque llegó el judaísmo todavía, pues obviamente que creen en Dios y no en Jesucristo, están todavía bajo las leyes y las prácticas y los pactos y los rituales de ese tiempo. Entonces dice, tenemos los tres judaísmos, ¿ok? Ha evolucionado en diferentes corrientes. Han evolucionado en diferentes corrientes y estos incluyen el judaísmo ortodoxo, el conservador y el reformista. ¿Qué quiero decir con estas 3? Que estas son 3 interpretaciones y diferentes prácticas. 3 ramas diferentes. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿qué hace el ortodoxo? ¿Cuál es el judaísmo ortodoxo? No tenemos mucho tiempo hoy, no creo que lo vaya a poder terminar, pero vamos a ver dónde llegamos. El ortodoxo viene siendo como la iglesia... la iglesia ortodoxa. Ortodoxa, pero como original. Porque la original. Ellos mantienen sus cosas originales. Es la más antigua. Yes. Y fundamentada en el ¿cómo se dice? En la religión como tal, en sus prácticas, que se basa en la tradición, en todo lo sagrado, en todo lo sacramental y las doctrinas de los primeros concilios que existían en ese tiempo, ¿verdad? Los primeros concilios, y se caracterizan por su liturgia, ¿verdad? Lo vemos que tienen una característica diferente, un estilo diferente. Eso se llama liturgia, una liturgia rica y enfatizada, y enfatizada a la religión, ¿ok? Enfatizada a la religión. Entonces, ¿qué más dice? Dice también ¿cómo es la otra? La conservadora. Judaísmo conservador. ¿Cuál es esta? El judaísmo conservador es una de las principales corrientes del judaísmo moderno, que busca mantener ¿qué? Un equilibrio. Aunque es conservador, que trata de mantener un equilibrio entre lo tradicional y lo que se adapta a la realidad, a lo contemporáneo. ¿Se entiende? O sea, mientras que el otro va toda la litúrgica y toda la doctrina y toda la religión rica en toda esa tradición. Estos dicen judaísmo conservador, pero entonces estos se van ajustando un poquito a lo tradicional y a lo moderno, a lo contemporáneo. Es un punto medio. Exacto. Entonces... pero tenemos que aclarar también que la iglesia ortodoxa no es la iglesia romana. No se confundan ahí. Son muy diferentes.
ellos no creen en el papado, en todas esas cosas. Ya. Y Porque no es bíblico el papado, para lo que no quizás no me entiendan, no es bíblico el papado. Entonces, reformista. Tenemos entonces la reformista. El judaísmo reformista es una corriente dentro del judaísmo que surgió en el siglo XIX como respuesta a la modernización y a la necesidad de adaptar la práctica judía a los tiempos contemporáneos. Esta va más a lo moderno, esta también tiene algo más que me llama la atención, es que va en contra de la ética. Estaba en contra de la ética y los valores universales del judaísmo. ¿Qué promueve? Promueve más una interpretación personal. Se centra en la ética. Se centra en la ética y los valores universales del judaísmo. Se centra en la ética. Entonces, ¿promueve qué? La interpretación personal. De la tradición religiosa. Y entonces, hay algo bien importante en el judaísmo reformista. Ellos abogan por todas las corrientes, ¿verdad? Que vengan por ahí, todas estas corrientes. La inclusividad. Y entonces adapta la inclusividad, la inclusión de personas de diversas orientaciones sexuales en prácticas religiosas. Lo mismo que está sucediendo aquí, que se ha metido en todas las iglesias. Y no solamente como miembros de la iglesia, sino también como liderazgo. Yes. Mencioné 3 diferentes tipos de judaísmo: el ortodoxo, el conservador y el reformista. Que es importante saber la diferencia de estos 3. Trae cambios. Que no todo el que sea judío o que practica la religión judaísmo están bajo la misma rama de judaísmo. ¿Okay? Estos son más como lo que está sucediendo aquí: justicia social y inclusión de todos, sin importar la loquera. Entonces dice, ¿deben los cristianos practicar todos los rituales del Antiguo Testamento? No, porque no estamos en el judaísmo. No, mi amor, no debemos, porque yo no quiero que me apiedren a mis hijos. Exacto, pero no por ejemplo, yes. Yo no quiero ¿qué más? Por eso, y esto es como le decimos, un aside. Por eso, lo que hoy son cristianos y han vuelto a las tradiciones del judaísmo, no están caminando con Cristo. No están caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen la ley tampoco. Ellos, como tú dijiste, tú cumples la ley, pues entonces cuando una hija tuya haga lo indebido, sácala afuera y apedréala. No. Ahí se olvidan de la ley. Ahí la ley no se aplica. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que si tú rompes un solo mandamiento de la ley, rompiste la ley completa. Entonces, esos que quieren vivir bajo la ley no saben lo que están haciendo. Rechazan a Cristo. ¿Para qué? Para condenarse ellos mismos. Entonces, nosotros no practicamos el judaísmo. Eso fue una de las cosas que trajo más problemas en la iglesia primitiva. ¿De qué? De que como había muchos que eran judíos por cultura, vinieron al cristianismo, pero querían mantener las costumbres que le decían que los judaizantes. Por eso Pablo tuvo que regañar a Pedro, porque Pedro, cuando andaba con los gentiles, hacía todo lo que hacían los gentiles, pero cuando había un judío delante de él, no comía las comidas, no practicaba nada. Y Pablo le dijo, tú eres un hipócrita, porque cuando no estás con los otros judíos, actúas como un gentil. Entonces, no practicamos el judaísmo porque somos cristianos.
Ahora, ¿usted quiere celebrar una fiesta de esa? Eso no es pecado. Si usted quiere celebrar, que los judíos salieron liberados de Egipto. ¿Cómo se llama esa fiesta? ¿Cómo se llama? La fiesta de... ¿De qué? ¿No la fiesta del pudín? No, bueno, no, esa es otra liberación. En serio, la de los panes sin levaduras. Sí, pero ¿cuál es la fiesta del pudín? Es otra cosa, pero en el pudín ellos lo que hacen es que se visten de diferente, de lo que tú quieras. Como no es Halloween, para que no diga que yo, no es Halloween, pero sí la gente se viste con diferentes atuendos y cosas así. Pero no es que están practicando. No me acuerdo de eso. Pero entonces el punto es, no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que terminar. Pero no es pecado que usted practique algo así, porque usted no le está aprendiendo vela a otros dioses ni nada de eso. Usted está celebrando que sus hermanos salieron de Egipto. Sí, de esclavitud. Entonces, pues como ya mencionó, ¿verdad? Que no debemos o no lo hacemos porque nosotros creemos en la venida de Jesús. Creemos que ya Él vino, creemos que ya Él marcó un nuevo pacto que cumplió, ¿verdad? Y cumplió y transformó muchas de esas leyes y muchos de esos rituales. O que ahora, mientras que... Aleluya. Si leemos en hebreo, la palabra dice muy claro que un nuevo pacto vino porque el pacto viejo se hizo ¿qué? Obsoleto. So Jesús vino a traer un nuevo pacto. Entonces no podemos poner nuestra confianza en el viejo porque Jesús vino porque el pacto viejo no traía salvación, solamente te enseñaba el pecado y solamente lo podrían cubrir con la sangre de los machos cabríos. No te quitaba el pecado, sino que lo cubría solamente. Que ese sistema sacrificial de los animales para cubrir el pecado, ya eso fue cubierto, ya se abolió con la sangre de Jesucristo derramada. Porque eso era la sombra de que Jesucristo vendría. Era una señal hacia Jesucristo. Todavía los judíos creen que la venida de Jesús aún no ha llegado, que está cerca, no ha llegado del Mesías. Del Mesías. El Mesías de ellos. Porque ellos todavía están esperando entrar a la tierra prometida. Yes. Todavía están esperando que esa profecía se cumpla. Todavía están esperando ver ese hombre que va a traer, ese líder, ese hombre que va a traer la paz, porque todo lo que están esperando es que traiga paz y restaure a Israel con paz. Eso es peligroso. Por eso va a ser engañado cuando venga el anticristo, porque va a haber un tiempo de paz. Se están esperando que ese líder para que esta paz sea restablecida en Israel. El Mesías conforme a su propio corazón. El Mesías que ya ellos han creado. Yes. Entonces tenemos en Isaías 7:14 donde muestra una de las profecías que se hizo. Que la Virgen daría. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Ok? ¿La encontraste? He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso ya se cumplió, ¿verdad? Eso lo vimos en Isaías 7:14, donde Isaías profetiza donde fue una de las tantas profecías que él hizo. También tenemos Miqueas 5:2, que menciona: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Aleluya. También tenemos, mire lo que dicen, después saquen un tiempito y estudien sobre Belén Éfrata. Van a encontrar 2 Belén. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto está hablando del Viejo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:11, declara que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De la dinastía, del linaje de David, el reino eterno. Estos versículos son claves para entender la venida del Mesías. Yes. Entonces,
Hay una coincidencia, ¿no? Lo que le plació a Dios, que Jesús nació en el mismo pueblo que nació David. Sí, eso tiene un trasfondo histórico que no puedo traer después de estudio. Una tipología de Jesús, David, sí. El rey. Y, porque algunos cristianos consideran, hay algunos cristianos que se enfocan en el Antiguo Testamento y hay algunos cristianos que no enfocan en el Antiguo Testamento. Yo particularmente, me digo de mí, a mí me gusta obviamente los dos, pero me gusta mucho el Antiguo Testamento por toda la historia, es historia. Cuando entras a estudiar el Antiguo Testamento, hay tantos argumentos y tantas cosas interesantes en esos libros y baja tanta historia que me lleva hasta cuando estaba en la universidad que me enseñaron de esa historia y yo ni jamás en mi vida pensé que iba a después estar interesada en eso, ¿verdad? En este libro. Pero también, ¿verdad? También muchos cristianos ven el Antiguo Testamento como una parte integral, como yo la veo, una parte integral del Nuevo Testamento, una parte integral de la Biblia, porque el Viejo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo Testamento. Es fundamental. Es fundamental. Ahora, la mayoría de nuestras prédicas debían de ser del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el nuevo pacto de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que usted no puede predicar del viejo. Se lo digo. Yo antes, porque a mí me enseñaron eso, yo tenía esa creencia de que era el Viejo Testamento, tú lo tienes como un libro de historia, pero solamente se debe predicar del Nuevo. No. El Viejo Testamento nos enseña muchas cosas, como nos dijo la pastora, para las profecías, por ejemplo. ¿Cómo usted va a entender todas las profecías del Viejo Testamento cuando se cumplen en el Nuevo si usted nunca las ha leído? Entonces, ¿cómo usted va a creer en Jesús si usted nunca ha leído en el Viejo Testamento que Isaías decía cómo el Mesías iba a morir 700 años antes de que fuera a la cruz, que iba a morir crucificado cuando ni siquiera la crucifixión existía en esos tiempos? Entonces, por eso no podemos decir, no, usted tiene que comenzar a leer. ¿Cómo usted va a saber cómo Dios creó el mundo si no lee Génesis? Entonces, es necesario para todo cristiano leer el Antiguo Testamento y predicar del Antiguo Testamento porque nos da a nosotros testimonios de cómo nosotros debemos adaptar en muchas situaciones. Nos da muchos testimonios de lo que es la fe de gente sencilla, de gente que para muchos no valían nada y como Dios lo usaba en el Antiguo Testamento. Sí, eso es así. Bueno, para conclusión, para el cristiano, el Jesús, el Mesías, ya vino, se cumplió esa profecía. Para el judaísmo, todavía ellos están esperando su Mesías. Su Mesías. Su Mesías, como ellos lo pintaron. Pero ya vino el verdadero, el Rey de Gloria, ya vino. Sí, pero esto es todo lo que tenemos para hoy, para este día, ¿verdad? Que el Señor nos dio, gracias a esa pregunta que nos hizo este familiar, que nos abrió esa puerta para que entráramos por ahí, porque según tal vez él tenía esa duda, muchos tal vez probablemente tendrán también la misma duda, aún cristianos, como cristianos tendrán la misma pregunta, y fue muy válida y abrió este camino para entrar por ahí, para darle esta conversación hoy, compartir esto con la audiencia. Así que, ¿Qué dice la camisa? Dice, let me tell you about my Jesus. Déjame decirte acerca de mi Jesús. Eso la puede encontrar en Temu. Anuncio no pagado. No me pagan porque no cobramos. Ni por la Goya, ni por... Pero es barato. Ni por la Carnecho, ni por todas estas cosas que usa este hombre. Es muy barato, $7. Así que bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este tiempito aquí y lo que compartimos sea de edificación, de bendición y de mucha bendición. Bendiciones. Así que nos vemos. Dios lo bendiga.
Bye bye. Vamos a ver.